El caos en el aeropuerto de Barajas era total cuando ocurrió el encuentro que cambiaría 4 vidas. Carmen Ruiz, limpiadora desde hacía 3 años, notó a la niña de 6 años llorando desesperada cerca de la puerta 47 mientras cientos de personas la ignoraban. Dejó caer el cubo y abrazó a la pequeña Elena que apretaba un osito desgastado, sollozando palabras en inglés que Carmen no entendía. No sabía que las cámaras grababan todo. No sabía que el padre de la niña era Alejandro Vega, el multimillonario español que vivía en Nueva York, propietario de la aerolínea donde ella limpiaba los baños. Y sobre todo, no sabía que su hija Lucía, muriendo de leucemia en La Paz, tenía el mismo grupo sanguíneo rarísimo de Elena. RH nulo, la sangre dorada, 1 entre 6 millones. Cuando Alejandro vio en los monitores a esta desconocida, consolando a su hija, mientras él estaba bloqueado en los controles de seguridad, reconoció algo que el dinero no podía comprar. La decisión que tomó, tras descubrir quién era Carmen, y la tragedia que vivía salvaría no a una, sino a 2 niñas, creando una familia donde antes había solo 2 tragedias paralelas. El aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, aquel viernes de noviembre, era un organismo enfermo de confusión. Un fallo informático catastrófico había mandado en cortocircuito todo el sistema, transformando uno de los centros neurálgicos más eficientes de Europa en un laberinto de desesperación humana. Los paneles mostraban información aleatoria, los anuncios se contradecían cada 3 minutos, y 20.000 pasajeros vagaban como almas perdidas en el purgatorio tecnológico del siglo XXI. Carmen Ruiz conocía cada rincón de ese infierno de cristal y acero. 3 años limpiando estos pasillos la habían convertido en experta en el arte de la invisibilidad necesaria. 32 años de vida, los últimos 2 consumidos entre pasillos de hospital y turnos nocturnos, habían excavado surcos profundos en su rostro que una vez había sido considerado hermoso. El uniforme gris de la empresa de limpieza era su armadura y su condena. La convertía en parte del paisaje, notada solo cuando algo no estaba suficientemente limpio o cuando necesitaban un chivo expiatorio para el desahogo de un pasajero frustrado. Esa mañana, Carmen había salido del Hospital La Paz a las 4, después de velar a Lucía otra noche sin dormir. Su hija de 7 años estaba perdiendo la batalla contra una leucemia linfoblástica aguda que devoraba su pequeño cuerpo con ferocidad metódica. Los médicos hablaban de remisión cada vez más improbable, de opciones que se agotaban, de ese grupo sanguíneo particular, RH nulo, la sangre dorada, que hacía imposible encontrar un donante compatible. 1 entre 6 millones, le habían dicho, como ganar la lotería al revés. El carrito de limpieza pesaba como siempre, pero ese día parecía contener plomo en lugar de detergentes. Carmen lo empujaba mecánicamente por la Terminal 4, la mente dividida entre el trabajo y la imagen de Lucía, que esa mañana había vomitado sangre, demasiado débil incluso para llorar. El supervisor Martínez ya la había amonestado 2 veces esa semana por distracción. Otra amonestación y estaría despedida. Y entonces, ¿cómo pagaría las medicinas, la habitación del hospital, los transportes? Fue mientras vaciaba una papelera cerca de la puerta 47 cuando la vio. La niña no debería estar allí, no sola. Era una anomalía en el flujo caótico de adultos estresados. 6 años como máximo, un vestidito rosa de marca que probablemente costaba 3 meses de su alquiler, coletas rubias perfectas que alguna niñera o madre cuidadosa había arreglado seguramente esa mañana, pero era el contraste entre la elegancia de la ropa y el terror puro en la carita lo que detuvo a Carmen. La niña giraba sobre sí misma como una peonza enloquecida, los ojos azules abiertos de par en par, buscando desesperadamente una cara familiar en el mar de extraños. Apretaba contra el pecho un osito marrón gastado por el uso, el único objeto que parecía pertenecerle verdaderamente a ella, más que a la imagen perfecta que proyectaba. Las lágrimas ya habían arruinado lo que parecía haber sido un ligero maquillaje. Sí, algunas madres maquillaban a las hijas de 6 años para los viajes. Carmen lo había visto demasiadas veces. La pequeña llamaba a alguien en inglés, la voz elevándose progresivamente del susurro al grito.
Carmen solo reconocía Daddy repetido con creciente desesperación. Contó mentalmente mientras observaba. 10 adultos pasaron a menos de 1 metro de la niña en 30 segundos. Un hombre de negocios con traje de Armani la esquivó hablando por teléfono en 3 idiomas. Una azafata de Lufthansa aceleró el paso mirando el reloj. Una familia china con 4 maletas la rodeó como si fuera una columna. Nadie se detenía. En un aeropuerto lleno de protocolos para equipaje perdido, existía un vacío para los niños perdidos. O quizás, pensó Carmen con cinismo, simplemente nadie quería la responsabilidad, la complicación, el retraso en sus planes perfectamente orquestados. El momento de la decisión llegó cuando la niña comenzó a sollozar, ya no el llanto rabioso de un berrinche, sino el desesperado de quien se siente completamente perdido. Era el mismo sonido que Lucía hacía después de las pesadillas de la quimioterapia, cuando despertaba desorientada y aterrorizada. El cubo cayó de las manos de Carmen con un golpe metálico que nadie notó en el estruendo general. El agua sucia se extendió por el mármol pulido, creando reflejos que nadie vería. Carmen atravesó el espacio que la separaba de la niña en 6 pasos. Se arrodilló lentamente, consciente de que un acercamiento brusco podría asustarla más. De cerca, podía ver detalles que le oprimían el corazón, las manitas que temblaban, la forma en que apretaba el osito como si fuera lo último sólido, en un mundo que giraba demasiado rápido, la respiración entrecortada de quien está a punto de ceder al pánico total. No tenía palabras en inglés para consolarla, solo algunas frases recogidas en años de aeropuerto, pero el lenguaje del consuelo maternal trascendía las barreras lingüísticas. Abrió los brazos lentamente, una invitación, no una imposición. La niña la miró durante un momento infinito, evaluando con el instinto primordial de los pequeños si esta extraña era segura. Luego, como un dique que cede, se derrumbó contra ella. Mientras tanto, exactamente 327 metros más allá, Alejandro Vega calcularía obsesivamente después la distancia, se consumía un drama paralelo que tenía sus raíces en la misma cadena de eventos catastróficos. Alejandro, 45 años de éxito construido sobre talento y despiadada determinación a partes iguales, propietario de Vega Airlines y de un imperio que se extendía por 3 continentes, estaba atrapado en una situación que todo su poder no podía resolver. El control de seguridad de la terminal VIP, normalmente una formalidad de 30 segundos para alguien de su calibre, se había transformado en una pesadilla kafkiana. El detector de metales seguía sonando por la prótesis de titanio en su rodilla derecha, herencia de un accidente de esquí de 10 años atrás. Normalmente bastaba mostrar la documentación médica que siempre llevaba consigo, pero el nuevo agente de seguridad, un chico de 20 años en su primer día, aterrorizado por el caos del sistema informático colapsado, insistía en seguir al pie de la letra un protocolo que requería verificaciones adicionales. Alejandro había dejado a Elena en la puerta 47, por lo que debía ser un momento. Solo el tiempo de comprar una botella de agua en el bar de enfrente, quizás 3 minutos como máximo. Ella tenía su iPad cargado de juegos educativos, sus libros para colorear, la orden estricta de no moverse del asiento de cuero donde la había dejado. Elena era madura para su edad, forzada a crecer rápidamente después de que Catherine muriera cuando ella tenía solo 3 años, pero el sistema informático enloquecido había generado un anuncio fantasma, un cambio de puerta para el vuelo IB645 a Londres que en realidad no existía. En la confusión, con adultos corriendo en todas direcciones, Elena había visto lo que parecía el flujo de pasajeros de su vuelo dirigirse a otro lado. El iPad había caído del asiento mientras se levantaba para seguirlos, convencida de que papá la alcanzaría. 30 segundos después, estaba completamente perdida en el laberinto humano de la terminal. La escena que siguió fue surrealista en su rapidez. Sergio Martínez, el supervisor, llegó furioso, comenzando a reprender a Carmen por abandonar su puesto. Las palabras despido e irresponsable volaban cuando Alejandro se interpuso con la autoridad de quien posee todo el edificio. La presentación de su nombre tuvo el efecto de un interruptor. Martínez pasó de la ira al servilismo en un nanosegundo.
El despacho privado de Alejandro en la última planta del aeropuerto era otro mundo. Ventanales sobre las pistas, arte contemporáneo, muebles que costaban más de lo que Carmen ganaba en un año. Elena se había dormido en el sofá de piel, agotada por las emociones, mientras Alejandro estudiaba a Carmen con una intensidad que la incomodaba. La conversación que siguió fue dificultosa por la barrera del idioma, pero reveladora. Alejandro descubrió gradualmente la historia de Carmen, madre soltera, hija enferma terminal, cada céntimo destinado a curas que parecían no funcionar. Cuando Carmen mostró la foto de Lucía del monedero destrozado, Alejandro vio a una niña hermosa devastada por la enfermedad, calva por la quimio, pero con una sonrisa que partía el corazón. La decisión de Alejandro fue inmediata y sorprendente. Una llamada a su asistente, órdenes rápidas, luego el anuncio. Carmen estaba ascendida. No más limpieza sino asistente administrativa, sueldo triplicado, seguro médico completo que cubría todo para Lucía. Carmen intentó protestar. No tenía cualificaciones, no hablaba inglés, pero Alejandro fue categórico. La humanidad que había mostrado no se podía aprender en ninguna escuela. El momento que cambió todo llegó por casualidad. Elena se había herido jugando, un corte en la rodilla que sangraba copiosamente. Mientras Carmen la curaba con gestos maternales automáticos, Alejandro rellenaba el formulario del seguro mencionando el grupo sanguíneo de su hija. RH nulo, la sangre dorada, 1 entre 6 millones. Carmen se petrificó al oír esas palabras. Era exactamente el mismo grupo de Lucía, el motivo por el que encontrar un donante de médula era virtualmente imposible. Las probabilidades de que dos niñas no emparentadas en la misma ciudad tuvieran ese grupo eran astronómicas. Las implicaciones eran enormes. Alejandro comprendió inmediatamente cuando Carmen explicó con voz temblorosa. Si había compatibilidad, Elena podía salvar a Lucía. La maquinaria se puso en marcha con la eficiencia que solo el dinero puede comprar. Pruebas inmediatas en La Paz, los mejores especialistas convocados, análisis prioritarios. Los 3 días de espera de los resultados fueron una agonía. Cuando llegó la llamada del jefe de oncología, Carmen casi no podía respirar. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora, continuamos con el vídeo. Compatibilidad perfecta. Un match milagroso que podía salvar a Lucía. El derrumbe emocional fue total. Años de desesperación transformándose de repente en esperanza concreta. El día del trasplante Madrid amaneció cubierta de una nieve inusual que lo volvía todo surreal. La Paz se había movilizado completamente para la que ya habían bautizado como la Operación Milagro. La extracción de médula de Elena duró 2 horas, durante las cuales Alejandro caminó obsesivamente por el pasillo mientras Carmen estaba dividida entre la preparación de Lucía y el terror por Elena. Se encontraron en la capilla del hospital, 2 padres unidos por el miedo, tomados de la mano sin saber quién había empezado. Alejandro contó sobre Catherine, muerta de cáncer 6 meses después de dar a luz a Elena, rechazando tratamientos que habrían dañado al feto. Carmen contó sobre el padre de Lucía, desaparecido al saber del embarazo. Elena salió de la sala de operaciones despierta y sonriente, preguntando inmediatamente por Lucía y por helado. El trasplante se realizó por la tarde, un proceso aparentemente simple, una transfusión, pero que contenía la diferencia entre vida y muerte. Los días siguientes fueron cruciales mientras la médula de Elena prendía en el cuerpo devastado de Lucía. 3 meses después del trasplante, las vidas de las 2 familias se habían entrelazado indisolublemente. Alejandro cenaba con ellas cada noche cuando estaba en Madrid. Su ático estéril se había llenado de vida. Juguetes en la alfombra persa, dibujos en el frigorífico de 50.000 euros, risas donde antes solo había silencio. Carmen se había transformado profesionalmente, inglés fluido, gestión de reuniones internacionales, innovaciones que habían mejorado el servicio al cliente un 30%. Ya no era la limpiadora salvada por gratitud, sino un talento genuino desperdiciado durante años. Lo inevitable ocurrió una noche, mientras recogían la cocina después de acostar a las niñas. Las manos se rozaron pasando un plato y en lugar de retirarse, permanecieron allí.
El beso que siguió fue dulce, vacilante, cargado de promesas y miedos. Carmen se apartó aterrorizada por la diferencia social, el juicio de la gente, el riesgo de perderlo todo si no funcionaba. Alejandro inició un cortejo discreto pero determinado. La resistencia de Carmen se derrumbó gradualmente cuando Lucía, con la franqueza de los niños, preguntó durante una cena por qué no se casaban para ser una familia de verdad. Un año después del primer encuentro, el aeropuerto de Barajas acogió la boda más improbable de su historia. Alejandro había alquilado toda la terminal VIP, transformándola con miles de rosas blancas y luces que creaban un cielo estrellado artificial. Los invitados eran una mezcla surrealista de multimillonarios internacionales y humildes excompañeros de limpieza de Carmen. Carmen caminaba hacia el altar con un vestido sencillo, elegido con Lucía en una pequeña tienda del barrio de Salamanca. No uno de esos trajes de alta costura que Alejandro habría querido comprarle. Era perfecto en su autenticidad, reflejando exactamente quién era ella, genuina, sin pretensiones, hermosa en su simplicidad. Elena y Lucía la precedían como damas de honor, riendo por algún chiste secreto, mientras esparcían pétalos de rosa blanca por el pasillo improvisado. Durante la ceremonia, oficiada por el capellán del aeropuerto que había visto pasar miles de viajeros en tránsito pero nunca una boda, Alejandro habló de cómo Carmen le había enseñado que el verdadero poder no estaba en los jets privados o en controlar aerolíneas, sino en detenerse por una niña que llora cuando el mundo entero pasa de largo. Carmen, mezclando español e inglés de forma poética y espontánea, contó cómo un año antes limpiaba esos mismos baños rezando por un milagro que llegó de la forma más inesperada. El momento más emotivo llegó cuando las niñas tomaron el micrófono. Elena, en un español perfecto que había aprendido para Carmen, dijo con su vocecita clara: «Hace un año perdí a la mamá del cielo, pero encontré a la mamá de la tierra». Lucía añadió con lágrimas en los ojos: «Y yo encontré un papá que me dio una hermana y la vida, literalmente, la vida». No había un solo ojo seco en el salón, incluidos los cínicos periodistas que habían logrado infiltrarse. La historia de la limpiadora que se casa con el multimillonario ya estaba en las redes sociales, pero por una vez los comentarios eran unánimemente positivos. Era un cuento de hadas moderno que daba esperanza en un mundo cínico. Sergio Martínez, el ex supervisor que había intentado despedir a Carmen, estaba entre los invitados por insistencia de Alejandro. Cuando el hombre se acercó para disculparse, Carmen lo abrazó diciéndole que sin su intento de despido, nada de esto habría sucedido. A veces, los momentos más oscuros son el preludio de la luz más brillante. El anuncio de la Fundación Elena y Lucía conmovió a todos, dedicada a pagar tratamientos para niños con enfermedades raras cuyos padres no podían permitírselo. Carmen sería la directora, combinando su experiencia personal con su nueva competencia profesional. Pero la verdadera sorpresa vino de Carmen. Estaba embarazada, de gemelos. Alejandro casi se desmayó antes de levantarla en el aire, mientras Elena y Lucía saltaban gritando de alegría. 5 años después, la familia Vega Ruiz se había convertido en una institución en Madrid. Los gemelos, Carlos y María, habían traído el caos alegre que solo los bebés pueden traer. Elena y Lucía, ahora adolescentes, permanecían inseparables como siempre, planeando estudiar medicina juntas para salvar niños como nosotras fuimos salvadas, como decían con esa determinación que solo tienen quienes han visto la muerte de cerca y han elegido luchar contra ella. La fundación había salvado más de 500 niños en 5 años, operando en toda España y comenzando a expandirse por Latinoamérica. Carmen la dirigía con la misma meticulosidad con la que había limpiado baños, sin dejar a nadie atrás, asegurándose de que cada céntimo llegara a quien lo necesitaba. Alejandro había reducido drásticamente sus compromisos empresariales, descubriendo que asistir a las funciones escolares de 4 hijos era infinitamente más satisfactorio que cerrar acuerdos millonarios. Una tarde de primavera, mientras cenaban en su casa, no el ático estéril de Alejandro, sino una villa en las afueras de Madrid, con jardín donde los niños podían jugar libremente, Elena hizo una observación que cristalizó todo. ¿Sabéis qué es lo más bonito? Que de lo más horrible,
Yo perdida y Lucía enferma, nació lo más hermoso, nuestra familia. Carmen y Alejandro se miraron por encima del caos de la cena familiar. Carlos lanzaba guisantes mientras María pintaba con la salsa de tomate en el mantel. Lucía y Elena discutían sobre qué serie ver después de cenar. El perro ladraba pidiendo comida y todo era perfecta, maravillosamente normal. Era el tipo de normalidad que ninguno de ellos había tenido en su infancia. Alejandro, criado por niñeras, mientras sus padres construían su imperio, Carmen trabajando desde los 14 años para ayudar a su madre viuda, Elena perdiendo a su madre tan joven, Lucía peleando por su vida desde que tenía memoria. Esa noche, después de acostar a los gemelos y asegurarse de que las mayores estaban realmente estudiando y no viendo vídeos en YouTube, Carmen y Alejandro se sentaron en la terraza mirando las luces de Madrid a lo lejos. El aeropuerto de Barajas brillaba en la distancia, los aviones despegando y aterrizando en un ballet constante. ¿Te arrepientes de algo?, preguntó Alejandro tomando la mano de Carmen. Ella pensó en los años de lucha, en las noches llorando en los baños del hospital, en el miedo constante de perder a Lucía, en la humillación de ser invisible. Luego miró hacia la casa donde dormían sus 4 hijos, donde las paredes estaban cubiertas de fotos de familia, donde cada rincón contaba una historia de amor y supervivencia. Solo de una cosa, respondió finalmente, de no haber dejado caer ese cubo antes. Alejandro rió, atrayéndola hacia él. Entonces tendríamos que agradecer al fallo informático del aeropuerto. Y al osito de Elena, añadió Carmen. Si no lo hubiera estado abrazando con tanta desesperación, quizás no me habría detenido. Y a tu supervisor horrible. Y a tu rodilla de titanio. Siguieron añadiendo elementos a la cadena de casualidades que los había unido, riéndose de lo absurdo que era todo, de lo imposible que parecía que tantas cosas tuvieran que salir mal para que todo saliera bien. A medianoche, cuando entraron en la casa, pasaron por las habitaciones de los niños. Los gemelos dormían enredados como cachorros. Elena había dejado su libro de medicina abierto en el escritorio. A los 13 años, ya sabía más sobre leucemia que muchos estudiantes universitarios. Lucía dormía con auriculares, probablemente habiendo estado escuchando música hasta quedarse dormida. En la pared del pasillo había una foto enmarcada del día del trasplante. 2 niñas pequeñas tomadas de la mano en camas de hospital contiguas, una calva y pálida, la otra con coletas rubias, ambas sonriendo como si supieran que estaban a punto de convertirse en hermanas de sangre en el sentido más literal posible. Debajo, Elena había escrito años después con su letra adolescente, el día que salvamos las vidas de las demás. Era inexacto médicamente. Elena había salvado físicamente a Lucía con su médula, pero emocionalmente era perfectamente cierto. Se habían salvado mutuamente de la soledad, del dolor de ser hijas únicas en situaciones imposibles, y al salvarse mutuamente, habían creado la posibilidad de esta familia. El universo, parecía, tenía un sentido del humor retorcido pero certero. Había puesto a una niña perdida en el camino de una limpiadora, con el corazón lo suficientemente grande como para detenerse cuando todos los demás seguían de largo. Y de ese momento de compasión pura, había nacido no solo una salvación médica, sino una familia entera. Carmen se durmió esa noche pensando en todas las niñas y niños que la fundación salvaría, en todas las familias que no tendrían que pasar por lo que ella pasó. A veces los gestos más pequeños, dejar caer un cubo, abrazar a una niña perdida, crean ondas que se expanden hasta convertirse en tsunamis de cambio. Y a veces, solo a veces, el aeropuerto más transitado del mundo se convierte en el lugar donde nacen los milagros. Pon me gusta si crees en los milagros disfrazados de coincidencias. Comenta con el momento que más te emocionó. Comparte para celebrar a quienes se detienen a ayudar cuando todos siguen de largo. Suscríbete para más historias de esperanza y segundas oportunidades. A veces los gestos más pequeños crean los cambios más grandes. A veces quien parece invisible es el héroe que estábamos esperando. Y a veces el amor nace en los lugares más improbables, como un aeropuerto abarrotado donde una niña busca a su papá.